también hablaba, bueno, de Factor Francisco y del Centro Nueva Tierra, es que venimos trabajando desde hace un tiempo fuerte en analizar la recepción, los aportes y las diferentes dimensiones que tiene eh, Francisco, sus palabras, sus acciones, sus gestos y también el hecho de tener un compatriota como Papa de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. Recién, bueno, se escuchaban de fondo las campanas de la ciudad de Tartagal. Ahí, Monseñor, el Padre Luis, desde Tartagal, nos dice que mañana va a haber fiesta ya, entonces por eso es prolongado el sonido de las campanas. Pero bueno, se agradece también los efectos especiales para poder hacer más amable, hacer más, si se quiere, cercano esta nueva realidad en la que nos vemos obligados a encontrar, pero al mismo tiempo esta plataforma, en este caso Zoom, nos permite a Néstor y a mí, que estamos en Buenos Aires y más allá de que tenemos muchos kilómetros hechos a nivel federal, pero no podríamos seguramente estar haciéndolo de otra forma por estar, por estar tan lejos. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de estar junto con un gran amigo también, como es Jocha Castro, y bueno, compartiendo también con Verónica este espacio que busca ser también una presentación, pero también una oportunidad para reflexionar, eh, como decíamos antes, no tanto describir o citar al Papa Francisco y lo que dice, sino tratar de pensar cuáles son los desafíos que tenemos desde nuestros respectivos lugares, desde nuestras inscripciones institucionales, nuestros roles, nuestros compromisos, pero además sumando un elemento más, en este caso pensándolo desde Salta y pensándolo también, en este caso, eh, bueno, Luis está en Tartagal, pero también saber que Jocha lo hace pensando desde Pichanal. Bueno, cuál es el desafío también que hay desde las periferias que Francisco continuamente busca poner en el centro. De por sí, él es ese movimiento, ¿no? Como un papa del fin del mundo, es también toda la fuerza teológica, de movimientos, de luchas que vienen desde el sur, que llegaron con Francisco al centro, a Roma. Entonces, bueno, sin mucho preámbulo más, sin muchas palabras más que agregar, simplemente invitarlos a que puedan conocer Factor Francisco, quienes no lo conocen. Es un proyecto que va más allá de un portal web, pero que su base, digamos, eh, la tenemos ahí en www.factorfrancisco.org, donde pueden ver una apuesta en lo discursivo, pero también en lo estético, de tratar de ensayar nuevas formas de pensar a Francisco, y a través de Francisco también generar este tipo de encuentros, este tipo de reflexiones que me parece que en todo momento son bienvenidas, en todo momento son necesarias, pero en estos días tan exigentes, tan complejos y con tanta incertidumbre, bueno, necesitamos palabras y, y elementos que nos permitan caminar hacia adelante y creemos que la voz de Francisco y, y su mensaje y sus gestos son con seguridad un insumo fundamental para las tareas que tenemos por delante. Así que bueno, si les parece y te parece, Luis, no sé cómo estamos con el tema de campanas en este momento de fondo, pero sería muy bueno poder arrancar con tu aporte. Y muchas gracias a todos por estar, pero a Luis también por hacer el esfuerzo logístico también de poder sumarte a compartir con nosotros en este momento. Muchas gracias, padre. Bueno, un gusto de poder compartir con ustedes este espacio
de creación de nuevas alternativas, ¿no? Vivimos tiempos inéditos, y eso también nos hace que repensemos nuestra práctica, tanto sea la práctica comunitaria como una práctica de tipo religiosa de otra manera, ¿no? Yo quisiera iniciar un poco con 2 o 3 cuestiones que me parece que para tomar como inspiración la orientación del Papa Francisco, para mí son fundamentales. Y una de ellas es esta propuesta de la Laudato Si de hablar de una ecología integral. Solemos escuchar que se dice que esta es una encíclica, la primera encíclica ecológica, ¿no es cierto? Eh, Propiamente no es una encíclica ecológica, es una encíclica dentro de la enseñanza social, dentro de esa enseñanza social es una encíclica eminentemente social. Lo que él está proponiendo fuertemente es que todo planteo ecológico necesariamente es un planteo social. Es decir, mirar este clamor de la tierra, este clamor de los pobres como una única realidad. De modo que no exista un planteo ecológico sin tener presente el planteo social. Y esto me parece que sí, que rompe con algún tipo de postura ambientalista que no tenía presente el planteo de lo social. Y también ayuda a comprender que detrás de cada postura, de cada planteo social, hay una cuestión ecológica. Es decir, hay, vamos a bajar a lo concreto, la problemática social del Chaco tiene que ver con un determinado modo de relación con la tierra y de planteo ecológico. Por eso que esta ecología integral plantea una cuestión que a mí me parece que es fundamental, que es criticar la raíz de la crisis ecológica. Y Francisco en esto es muy preciso porque nos está diciendo que tenemos que cambiar el paradigma tecnocrático en el que todos fuimos formados. Porque eso es lo primero, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es el paradigma de pensamiento que tenemos que determina en los modos de relación, los modos inclusive de producción, el modo de tratar a la naturaleza, el modo de tratar la relación entre los hombres? Por eso que esto de el cambio del paradigma ecológico. Entonces él llega a decir, a mí me gusta citarlo, el número 111 de Laudato Si, porque dice que una cultura ecológica debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. Es decir, ir a criticar la raíz de este proceso tecnológico y de los modelos de desarrollo social y de desarrollo productivo. Yo quiero, para bajar también, ¿no es cierto? Cuando estos días escuchaban lo de Vicentín, el caso de Vicentín y todo, yo me preguntaba, ¿dónde está el tema de la soberanía alimentaria si no cambiamos el modelo de desarrollo que sustenta determinadas políticas? Entonces, digo esto porque esto hay que hablarlo, esto hay que decirlo, esto hay que ponerlo sobre la mesa en cada propuesta y en cada realidad, tanto social, en una realidad política mucho más. Por eso que, para ser muy breve, la encíclica abre a la necesidad de un diálogo con todos. Y este es otro concepto que me parece que es fundamental, tanto para la acción
para la acción social, para la acción política, para la vida de la Iglesia es fundamental. El Papa dice hay que entrar en diálogo con todo. El ejemplo de eso lo vamos a tener en el Sínodo de la Amazonía, que fue el modelo práctico de llevar adelante en América Latina esta propuesta que está en Laudato Si. Es decir, hay que escuchar. ¿Y a quiénes el primero hay que escuchar? Justamente son a los primeros actores que están en el territorio, las comunidades aborígenes. Sino siempre se piensa la realidad desde afuera y no desde la escucha, desde la voz, desde el sentir de los pueblos y de las comunidades. Por eso que el diálogo implica, necesariamente un diálogo con todos implica que todos los rostros estén presentes, todas las realidades. Y por último, una cuestión que a mi modo de ver es determinante para entender la propuesta del Papa Francisco es el incorporar la categoría existencial y antropológica del cuidado. Algo que para los lectores de Leonardo Boff ya lo habrán leído varias veces y es una de los aportes que creo que Leonardo hace a la encíclica, ¿no? Dicho sea de paso, es una apreciación muy personal, esto no es que, pero evidentemente que esto del cuidado es categoría existencial, que es una respuesta a la categoría de dominar, de usar, de usufructuar de la naturaleza. Es decir, hay dos actitudes. Una es la que nace del dominador, que pretende manipular a la naturaleza, y otra es la categoría del cuidado, en donde entran el respeto de los sistemas ecológicos, del respeto de las comunidades. El cuidado es una categoría que hace que el vínculo sea privilegiado en el cuidado del pobre y del frágil. Y es ahí donde Francisco invoca a San Francisco de Asís como el modelo del cuidado de lo frágil. Por eso el privilegio que tienen los últimos, la periferia, porque es el modo como se manifiesta el cuidado, lo más frágil, lo más débil, que es una categoría que después se tiene que traducir, evidentemente, en acciones políticas y sociales concretas, ¿no? Bueno, yo quisiera, para no dar una charla, simplemente le compartía a Jocha, mira, digo, tengo 2 o 3 ideas que me parece que pueden ser motivadoras, pero que me parece que son esenciales para poder invocar como el pensamiento del Papa Francisco como inspiradora. Hay otras muchas ideas, no son las únicas, pero para mí son las más significativas. Muchas gracias, Luis. Con seguridad que sí, siempre cuando uno empieza a hablar de Francisco, tiene la sensación de que tiene cartas para hablar de todos los temas y que abundan y afortunadamente están puestas también en diálogo con todas las dimensiones, pero también es un desafío de todos y de todas poder hacerlo con audacia, con apertura y con consistencia. Así que para seguir, Jocha, si te parece, a vivo desde allá, desde Pichanal. Muchas gracias, Santi. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación, Pastor Francisco. Y bueno, gracias a Luis y a Vero por sumarse y animarse en esta novedad que es Pastor Francisco en Salta. Yo lo primero que pensaba cuando veía la convocatoria era el título, ¿no? El desafío de la periferia. Porque muchas veces podemos pensar, digo, si nosotros hablamos del desafío de la periferia, no es lo mismo que hablar del desafío desde las periferias. Porque si hablamos desde las periferias,
estamos ubicando las periferias en un lugar geográfico, digamos, como un lugar. Y en cambio, si hablamos de la periferia, estamos hablando de la periferia, yo lo pensaba como un grupo, como un sector, como un actor, como un sujeto social, político y teológico. Si fuese solamente un lugar geográfico, la pregunta o la propuesta podría ser muchas veces, y creo que muchas veces lo ha sido como católico en mi caso, ¿qué se hace con ese sector, con ese lugar, o cuándo se va a ese lugar? ¿Cuáles son las conexiones con un espacio, con un lugar geográfico como la periferia? Que la periferia puede ser las comunidades originarias, el interior del país, los barrios populares, las villas de emergencia. En cambio, en el título de la charla es el desafío de las periferias. Y me sorprendió, siempre me vuelve a sorprender cuando lo leo a Francisco, qué es lo que le dice Francisco a este sujeto social, político, económico y teológico que es las periferias, los grupos que habitan en las periferias, las comunidades, los vecinos y las vecinas, las organizaciones a las cuales Francisco nos ha hablado mucho también. Entonces, elegí algunos textos, volver a leer de Francisco, y empecé obviamente con el texto en Lampedusa. En el 2013, uno de los primeros discursos de Francisco, una de las primeras acciones, que fue muy, muy importante, es haber ido a Lampedusa como el lugar donde llegaban o no llegaban los migrantes que iban de África a Europa. Y me sorprendió que en Lampedusa Francisco habla de la pobreza de los otros, para algunos es fuente de lucro. Entonces yo pensaba, digo, siempre que Francisco habla de este sector que es la periferia, si hay una periferia hay un centro. Entonces, ¿qué es lo que dice Francisco de la periferia? ¿Qué es lo que dice Francisco del centro? Y también, ¿qué es lo que decimos nosotros desde la periferia como sujeto? Pero era importante esto que recalca Francisco para mí en Lampedusa, es que si las periferias existen es porque son fuente de lucro para alguien, para algún sector. Y eso creo que la mayoría de nosotros lo tenemos bastante claro, pero que a veces, en el marco de la Iglesia Católica y en el marco político también, esos límites y esa claridad puede hacerse más difusa de acuerdo a los intereses que se puedan estar entremezclando. Algunos más fáciles de definir, de percibir, de ver, y otros mucho más implícitos y mucho más tácitos, pero no por eso menos dañinos. En el caso de qué es lo que se dice de la periferia, Francisco la describe en esto de la periferia como sujeto, ¿no? La periferia tiene una característica importante que es la capacidad de conmoverse, de ver y oír las heridas de la humanidad, porque las heridas de la humanidad son las heridas que en carne propia vive la periferia. Y eso para los que habitamos en las periferias como opción o como cuestión de nacimiento, que no se puede revertir la mayoría de las veces en Argentina, vemos cómo en las periferias se convive todo el tiempo con la muerte. Todo el tiempo se convive con la muerte, con el límite, con la enfermedad. Y con esas muertes que son muertes evitables, las muertes antes de tiempo. En palabras por ahí de la teología de la liberación, estos crucificados de la historia que mueren antes de tiempo. Y una de las características de la periferia es convivir con la muerte y conmoverse frente a esa muerte. Luis hablaba de las tareas del cuidado como una de las cuestiones que pone Francisco en su magisterio, y bueno, siempre impresiona la coincidencia con, en mi caso, de los movimientos sociales, que en este tiempo de pandemia venimos viendo cómo las compañeras sostienen los merenderos, los comedores, las redes de cuidado, y que empiezan a ser reconocidos por la sociedad, no solamente como una tarea solidaria y de amor, sino también como una tarea que debe tener una retribución económica. Porque también en consonancia con esto que hablaba de Luis de las sociedades tecnocráticas, que la tecnocracia es una de las características que Francisco le pone en el centro, bueno, las tareas de cuidado en el PBI de nuestro país no se miden. Entonces el PBI mide algunas cuestiones que son hegemónicamente valiosas y productivas, y otras que no tenemos y que históricamente han sido características de la periferia, de la solidaridad, del amor, y no reconocidas económicamente.
además de otro tipo de reconocimiento, pero el que estamos luchando hoy por el PAN, es un reconocimiento económico que de a poco se va dando. Yo hablo desde el sector de la economía popular, que es lo que conozco, es en lo que trabajo y lo que he elegido como opción militante. Y esta emoción hecha acción, dice Francisco, no se comprende con la razón. Y acá otra de las distinciones del paradigma tecnocrático. Y dice que esta sabiduría que nosotros vemos en las periferias viene del sentir propio del dolor ajeno. Viene del sentir del dolor ajeno. Que muchas veces las críticas que escuchamos desde el centro a la periferia es de sectores que no conocen a la periferia, en primer lugar, u opiniones influenciadas por aquellos que hacen de la periferia su fuente de lucro. Y esto también creo que es uno de los desafíos que tenemos de las periferias. Cómo contrarrestar esta mirada que se tiene desde el centro hacia las periferias, y que muchas veces es una mirada hegemónica, incluso dentro de la periferia, y dentro de la periferia como sujeto, porque no estamos exentos de la invasión de los medios de comunicación y de muchos discursos hegemónicos. Y después algo que habla Francisco, y que acá me parece que es una declaración que debería ser uno de los ejes, habla del barrio como principio de la humanidad. Y que en esto Francisco, de su magisterio, y que viene de la mejor tradición de la Iglesia Católica y la cristiana, siempre fue la fuente, el barrio como el principio de la humanidad. Y que sin embargo a lo largo de los años, el barrio dejó de ser el principio de la humanidad para ser el basurero de la humanidad. Porque lo que dice Francisco es que en las periferias viven los descartados de la sociedad, los obligados a vivir del descarte, y los que sufren injustamente las consecuencias del abuso del ambiente. Y el abuso del ambiente es uno de los modos hegemónicos de producción del modelo extractivista que por lo menos aquí en Salta sufrimos. Sufrimos la mayor parte de la población. Y aquí en la periferia no llegan las soluciones del mercado. Y muchas veces no llega el brazo protector del Estado, dice Francisco. Esto como para caracterizar la periferia desde una visión de Francisco. Pero también, lo que decía al comienzo, si hay periferias porque hay un centro. Y muchas veces como Iglesia Católica hemos hablado mucho de las periferias, hemos hablado mucho con las periferias, pero no siempre hablamos del centro. Y acá siempre se me viene a la cabeza un libro que sacó Grabois, Juan Grabois, el militante del MTE, que se llama La clase peligrosa. Y uno cuando compra el libro y ve que Grabois habla de la clase peligrosa, todo lo que pensamos cuando hablamos de clase peligrosa es los pobres, asociados muchas veces a el delito, la delincuencia, la marginalidad, el consumo, la violencia, etc. Y en el libro de Grabois, cuando habla de la clase peligrosa, no habla justamente de los pobres, sino de aquellos que generan la pobreza, que es otra clase social que no hace falta nombrar. Y Francisco en eso, lo que sorprende como papa, por lo menos desde mi visión, yo tengo 30 años, no he vivido muchos papados, si bien he leído algo, él habla del centro y habla de, por un lado, el imperialismo internacional del dinero, la economía idolátrica, el dios dinero, la globalización excluyente y los paradigmas tecnocráticos. Y globalización excluyente es un término que podría ser un oxímoron, básicamente. ¿Cómo la globalización va a ser excluyente? Pero de las periferias lo que vemos es que lo que llega de la globalización es lo que genera exclusión justamente. Es una ilusión de consumo que se nos inculca desde afuera, que tiene un fin de lucro para algunas personas, pero para otros significa una condena, básicamente. Una condena a vivir deseando y soñando con algo que nunca va a poder ser alcanzado. Y que eso que no puede ser alcanzado es un modelo de consumo con el mercado como centro que hace que existan las periferias y que existan los centros. Y que las periferias vivamos como vivamos y en los centros se viva como se viva. Y acá a mí me venía algo pensando en esto de la pandemia, ¿no? Los que viven en Buenos Aires o en el AMBA
seguramente ninguno hubiese elegido el AMBA para vivir en tiempo de pandemia. Vero es salteña, por ejemplo, y se quedó encerrada en AMBA porque la pandemia la agarró ahí. Y estoy seguro que Vero desearía estar haciendo el aislamiento en la provincia de Salta, donde hemos tenido la suerte por ahora de no tener tantos casos y de poder tener otro tipo de actividades. Y vemos cómo en AMBA los contagios se multiplican día a día por condiciones de vida que ya no se aguantan. Una distribución territorial que ya no se aguanta, en un sistema que ya no se aguanta. Y entonces, si frente a una pandemia no elegimos vivir ahí porque sabemos las consecuencias que tiene, bueno, ¿cómo a partir de acá poder pensar como iglesia y como política, como Estado, como gobierno, esta relación centro-periferia, donde Francisco algunas veces, no ingenuamente, por ahí un poco romántico, habla de estos puentes de amor que deben tenderse entre la periferia y los centros, donde hoy los únicos puentes que se tienden son los puentes de la exclusión y los muros que aseguran que ese negocio siga estando. Y para pasar al último tema por ahí que pensaba yo, este tercer eje, que es el desafío de la periferia, del sector, Francisco nos ha hablado mucho a los movimientos populares. Lo ha hecho 3 veces directamente en encuentros, ya sea en el Vaticano o en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y el último mensaje directo fue el domingo de Pascua. Justamente el domingo de Pascua, Francisco nos escribe una carta a los movimientos populares en Argentina y en todo el mundo, destacando la labor heroica que llevan a cabo muchos compañeros y compañeras, principalmente frente a este enemigo invisible que es el coronavirus. Y que hoy hablábamos con Néstor antes, que ya Francisco, no sé en qué año, hablaba de que el virus es la indiferencia. Y que estos movimientos sociales, compañeros y compañeras, también vienen combatiendo el virus de la indiferencia hace ya mucho tiempo, que hoy se traduce en el virus del coronavirus, porque afecta a las estructuras creadas desde la indiferencia. Y hay un detalle que me llamó la atención de Francisco en el discurso, creo que es el Francisco del discurso en Bolivia, que nos habla de los movimientos populares y nos dice: ustedes se organizan, trabajan, estudian y reclaman. Con esos 4 ejes, Francisco, en los movimientos populares. Porque Francisco no es ningún tonto, es bien vivo. Y una de las críticas que suelen tener los movimientos populares desde el desconocimiento o desde la injusticia, y el negocio y el lucro, es esto de los que viven de los planes sociales, los vagos que son mantenidos, aquellos que no trabajan ni estudian. Y Francisco pone en estos cuatro verbos el trabajo y el estudio en el centro. Porque también hay modos de trabajo, volviendo a lo que decía en el principio, de qué se mide en el PBI y qué no, que hoy estamos poniendo sobre la mesa, como las tareas de cuidado, las tareas de reciclaje, que Francisco habla mucho, las empresas recuperadas, que nosotros denominamos la economía popular. La mayoría de la gente en Argentina trabaja, y la mayoría de la gente en la periferia trabaja, porque si no se trabaja no se sobrevive. Y acá lo que tiene es que el trabajo, bueno, la mayoría de las veces no es un trabajo digno. Acá yo lo contaba la otra vez que dialogábamos, la única fuente de trabajo que hay en Pichanal es el trabajo en la finca, el trabajo rural, en condiciones de explotación, donde se gana 500 pesos al día, y donde si no vas no cobrás, y si te enfermas no cobrás. No hay trabajo en blanco, entonces esto de la inversión, tiene que haber una inversión privada para generar trabajo, que los planes duren 6 meses y que después se inserten todos en el mercado formal. Sabemos que es una utopía que lamentablemente en la mayoría de los rincones de nuestro país, en las periferias, muy difícil de cumplir. Pero volviendo a Francisco, pone el trabajo y el estudio en el medio, pero no se olvida ni de la organización ni de reclamo. Y la organización es un verbo y un llamado que Francisco nos hace mucho en los movimientos sociales. Y que Francisco sabe, y nosotros los que estamos en los movimientos sociales lo sabemos, que la organización es una de las cosas que más molesta a este centro, a esta economía idolátrica, a esta globalización de la indiferencia. Entonces yo lo que quería comentar y compartir
es que el desafío de las periferias sigue siendo la organización popular. Y es desde esta sabiduría, desde este conmoverse, desde este modo diferente al que tiene el capitalismo de hoy, de producir, de vivir y de relacionarnos, es que Francisco también nos grita que en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas, está la solución al futuro de la humanidad. Y eso Francisco no lo dice de la boca para afuera o nos lo dicen los movimientos populares. Si uno revisa el discurso de Francisco en la ONU, también lo está diciendo, y se los dice a los máximos líderes mundiales. El futuro de la humanidad está en la capacidad de organizarnos de la periferia y desde las periferias. Y ese creo que es el desafío de cómo articular con el centro, cómo tener estos puentes para que esa organización no quede en folclore, en anécdotas o en tranquilidad de conciencias para algunos militantes. Eso. Grande Jocha, muchas gracias. Bueno, siempre una alegría poder encontrarnos, aunque sea también así a la distancia, y escucharte. Creo esto de la tecnocracia y la indiferencia muchas veces funcionan de la mano. Muchas veces la tecnocracia y el lenguaje técnico es lo que permite sacarle rostro a los que son en definitiva las víctimas o también los beneficiados de este sistema. Y un poco también en estos días, lo mencionaba antes Luis, un poco lo que está en discusión es esta estructura y bueno, el desafío de cómo hacer y discutir los grandes temas, pero al mismo tiempo sin perder el rostro inmediato de quiénes son los que, y qué es lo que está en juego cuando discutimos los grandes temas. Hablando de grandes temas y de discusión, no sabía que habías quedado varada en Buenos Aires, te compadezco, aunque comparto ese presente. Bueno, pero Verónica, diputada nacional, un lujo y una alegría tenerte acá, y bueno, esperamos ahora poder escucharte y compartir, seguir compartiendo. Bueno, ante todo, buenas tardes a todas, a todos, a todos los que nos están siguiendo. Agradecerles a Factor Francisco, fue quien me convocó y ya después los conocí a ustedes a través de las redes y de las producciones que tienen, y la verdad que me encantó la propuesta, el desafío, poder compartir con Luis Escocina también me pareció un desafío para mí, porque hace rato que, si bien mantengo un diálogo muy fluido y un trabajo en territorio con los frailes, con los franciscanos ahí por los territorios de Jocha, y en otros lugares, hacía rato que no compartí un espacio ¿no? con alguien con la responsabilidad que tiene Luis Escocina ahí en Orán, en el obispado, y bueno, coincido en mucho con lo que él dijo, por supuesto que con Jocha vamos a estar siempre de acuerdo, pero digamos, la visión y lo que toma Luis de Francisco realmente era por donde más o menos también yo había pensado transitar, poner como, quiero destacar que el pensamiento de Francisco en Argentina realmente nos ayudó muchísimo. Yo pertenezco al Partido del Trabajo y del Pueblo, milito desde muy joven en el Partido Comunista Revolucionario, y en este último tiempo donde el neoliberalismo nos golpeó pero tremendamente en estos 4 años de la presidencia de Mauricio Macri, el pensamiento Francisco fue el que hizo que nos aglutinemos, que reflexionemos, que paremos y que nos unamos. Y ahí las organizaciones sociales tuvieron un rol importantísimo desde esa marcha que se hizo y que a partir de ahí comenzaron a autodenominarse los Cayetanos y que empezaron a transitar una unidad que se fue construyendo y consolidando con todos esos tironeos que tiene propio de la unidad, ¿no? Que hay momentos que estamos más unidos, en otros que nos peleamos y volvemos a charlar. Bueno, pero cómo a partir de
de ese conglomerado de organizaciones sociales que salieron a pelear tras la convocatoria de Francisco, fundamentalmente por las 3T, la tierra, el techo y el trabajo, como en nuestro país los movimientos sociales fueron los que pudieron marcar un camino, y ese camino terminó después en el proceso del Frente de Todos, donde muchísimos partidos a nivel nacional, fueron más de 15 partidos, 16 si no me equivoco, y en la provincia alrededor de 10 los partidos que nos pusimos a discutir hacia dónde íbamos, ¿no? Porque realmente en la periferia estábamos y seguimos estando millones de argentinos que no tienen techo, que no tienen acceso a la tierra, que no tienen trabajo, que no tienen comida, que no tienen agua segura, agua potable. Entonces, bueno, ese fue realmente, creo que esa gran periferia que compusimos el Frente de Todos, los que estamos abajo, los que le dimos motor, vida, cuerpo al Frente de Todos en los territorios, fuimos los que llegamos al centro, ¿no? Y eso hizo que, por ejemplo, yo, una compañera de la periferia, hoy esté en el Congreso y que me sume a los que desde la periferia pudieron llegar, yo para hablar desde el rol que también hoy me desempeño. Hoy tenemos en el Congreso, eso lo decía la secretaria parlamentaria la otra tarde en una reunión, nuestra parlamentaria del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, nos decía, es la primera vez en la historia que este Congreso tiene un grupo tan grande de diputadas y diputados que vienen de organizaciones sociales, de organizaciones civiles o comunitarias, de sindicatos, o sea, somos muchísimos, ¿no? O sea, del movimiento Evita está Yelena Espósito y está Leonardo Grosso, por la corriente clasista y combativa está Juan Carlos, estoy yo, está el compañero Federico Fagioli de La Dignidad, está el compañero Itaí Hackman, que viene de Patria Grande, o sea que conformamos realmente, somos como movimientos puros y que tenemos una agenda parlamentaria que tiene que ver con esas necesidades de nuestra periferia, y después hay una cantidad de compañeras que vienen de los territorios, que son compañeras de lo mejor del peronismo, que son las que siguen levantando las banderas de Evita, que hacen trabajo en los territorios por años, que nos hemos sumado y que estamos trabajando agendas conjuntas, ¿no? Donde ponemos el centro en todo esto que dice Francisco, ¿no? Que manifiesta el pensamiento de Francisco, el llamado de Francisco, que es cuidar la casa común, y ahí viene efectivamente el rol del cuidado, de entender y otra cosa que destaco de Francisco, que pone en la figura de la tierra, que la pensemos como una madre que nos cuida, que nos cobija, o que la pensemos como una hermana con la que compartimos la existencia, con quienes transitamos la existencia, y de cómo debemos cuidarla, y cómo nos cuida, qué nos brinda, ¿no? Nuestra tierra, nuestro planeta, nuestro lugar en este universo, y bueno, me parece realmente algo maravilloso, porque a partir de ahí, bueno, podemos hablar también, por ejemplo, de los feminismos populares y de cómo las compañeras han puesto fuertemente en la agenda política, en la agenda pública, el cuidado, y cómo en los barrios, villas populares, en las comunidades indígenas están con las ollas populares, con los comedores, con los merenderos, cuidando, alimentando, nutriendo, consiguiendo, a veces no sabemos de dónde, las frutas, la verdura, la carne para esa olla, y efectivamente a veces sin ese brazo protector del Estado del que se hablaba recién, o apoyándonos en el brazo del Estado, pero que más allá de eso las compañeras resuelven cada comida y están, lo decíamos con Leo el otro día y con Juan Carlos, cómo estamos dando, pero miles, cientos de miles de raciones de comida todos los días. Eso efectivamente no está contabilizado, se habría que cuantificar el dinero de cada olla popular, lo que cuestan esos platos de comida y lo que cuesta el trabajo de las compañeras. Bueno, no hay, nos sorprenderíamos muchísimo con los varios millones de pesos que a diario aportan las organizaciones y las mujeres con su trabajo y con todo lo que se consigue de manera solidaria.
pero que alguien lo aporta el vecino, el amigo, el pariente, el kiosquero del barrio, el médico, por ahí los profesionales que son absolutamente solidarios y que colaboran con las ollas, cuando se hacen las colectas. Entonces todo eso lo ponemos nosotros, lo ponemos desde la periferia, estamos cuidando, sería muchísimo más grande el esfuerzo que el propio Estado debería hacer si tendría que pagar todo eso, ¿no? O sea, y hoy solidariamente las mujeres lo ponen y ha sido, y son, y van a seguir siendo las compañeras y los compañeros ahí en los barrios, en las villas, en todo el territorio nacional, creo, quienes se tienen que llevar todos los aplausos y los premios en esta pandemia. Y ahí por ahí vuelvo un poco a lo que dice Francisco, ¿no? De que cómo nos hemos encontrado con esta pandemia y dado cuenta de que estamos todos en una misma barca, y me encantó esa animación que tienen ustedes, Pastor Francisco, de esa barca en la que todos remamos juntos, y nadie se cae de la barca, estamos todos adentro, y la importancia de no asustarnos, de no tener miedo, de saber que cuando nos unimos con otros podemos salir adelante. Bueno, eso realmente me pareció importantísimo. Creo que como desafío es el rol del diálogo, que lo marcaba Luis, el rol de que dialoguen la política y la economía al servicio, dice Francisco, de la plenitud humana, sería al servicio del bienestar, de cómo podemos pensar políticas que sean de verdad inclusivas, que la economía del cuidado sea fundamental en cada una de las planificaciones que se hagan desde los ministerios, y no solo desde el Ministerio de la Mujer, que hoy tiene ya claramente una línea de trabajo desde ese lugar, sino desde cada uno de los ministerios, que las políticas de los gobiernos provinciales y municipales, toda esa localidad pueda incorporar esa mirada y que se comprenda y se fomente la economía del cuidado. Bueno, poder seguir abonando nuestras organizaciones sociales, las organizaciones que están en los territorios, que esta pandemia efectivamente nos sirva para que salgamos mucho más consolidados, unidos, mucho más fortalecidos, y tener eso, ¿no? Tener en cuenta que tenemos un gran trabajo por delante, que son millones los que hoy no tienen trabajo, los que hoy no tienen, que se han visto absolutamente perjudicados por no poder salir a realizar la changa, que no hay techo, que hay una crisis habitacional tremenda en Salta, que hoy por hoy hay miles de familias que están asentadas tratando de tener y de conseguir ese lugarcito en el mundo, que es el terrenito, que hay asentamientos que hoy están peleando con la policía para que no los desalojen, cómo se corrige y cómo desde las administraciones provinciales y municipales, y particularmente en Salta, cómo empezamos a dar respuestas políticas y no a dar respuestas represivas, cómo cuando una persona demanda agua empezamos entre todos a poner en diálogo la política, la economía al servicio, y de que esas familias tengan el agua segura, que las familias reciban el pedazo de terreno que quieren pagar para poder construirse su vivienda, que aparte lo hacen con todo el amor y que tienen toda la esperanza puesta en que una administración provincial simplemente diga allá en aquellas tierras va a ser la urbanización popular, con los servicios que corresponden, y que la familia sepa cuál va a ser la cuota que va a pagar mensualmente para ahí empezar a construir la vivienda, ¿no? O sea, creo que todo lo que se nos viene a partir de este segundo semestre, porque todas las políticas así están pensadas, ya la habíamos pensado en el programa del Frente de Todos y es algo que tenemos que avanzar, es para que la cuestión del hábitat sea también desde esa mirada integral, multidisciplinaria, donde pensemos nuestros territorios, nuestras urbanizaciones populares, para que ahí las familias puedan desarrollarse en dignidad, que tengan el agua, que tengan cloacas, que tengan la vivienda digna. Tenemos todo para hacerlo, las organizaciones sociales con sus cooperativas, por ejemplo, o las pequeñas y medianas empresas de la construcción, están ahí esperando para trabajar, para poder ayudar a esas familias a tener su lugar, y creo que ese desafío de poder avanzar hacia territorios saludables, donde sea grato vivir, donde nuestras comunidades indígenas tengan agua, tengan alimentos,
Creo que ese es el gran desafío, ¿no? De que las periferias podamos ir ampliando derechos, que podamos ir fortaleciendo lo que ya tenemos y conquistando, como siempre ha sido, con mucha lucha y en unidad y organizados, cada uno de esos derechos que hoy no están resueltos y que Francisco les ha dado, no les ha dado a las organizaciones y a los pueblos más vulnerados del mundo ese mensaje de paz, de fuerza, de unidad, pero también de rebeldía, de decir hay que levantar la voz, hay que hacer líos, o apuesta a los jóvenes. Bueno, son muchas cosas para destacar y que me unen al pensamiento de Francisco, y por eso les agradezco poder hoy estar compartiendo con ustedes estas reflexiones o este pensar en voz alta. Es muy grande todo lo que se nos viene, pero sí soy optimista porque creo que si fuimos capaces de unirnos y de estar transitando esto, si nos agarró una pandemia y nos unimos más y salimos a dar respuestas desde cada barrio, desde cada villa, con la olla, con la comida, con la leche, somos capaces de ir resolviendo cada uno de los problemas que tenemos, y creo que el gobierno nacional y nosotros desde el Congreso les vamos a brindar todas las herramientas y vamos a siempre estar peleando contra ese imperio financiero del que hablaba Jocha, contra ese que siempre vamos a estar batallándolo, por supuesto, pero que no le vamos a aflojar. Lo que se hizo con Vicentín es toda una señal, y vamos a salir a redoblar las apuestas en ese sentido. Y bueno, nos queda una agenda muy grande. Nosotras y nosotros desde el Congreso tenemos muy en claro lo que tenemos que hacer. Nuestros ministros, nuestros compañeros que tienen ahí responsabilidades del Ejecutivo también tienen muy en claro, y después está el pueblo argentino, están las organizaciones que no vamos a dar un paso para atrás. Así que ese es creo que el desafío es que podamos construir una unidad más elevada y superior, y bueno, con la alegría que siempre implica poder estar encontrándonos con el otro, con la otra, y poder debatir y discutir que tanto nos gusta. Grande, Verónica, muchas gracias. Te escucho y pensaba en lo que decía Jocha respecto al centro, las periferias, y escuchar esta voz y saber que va a estar y que ya está en el Congreso de la Nación. Bueno, algo de ese puente está hecho, más allá de que con seguridad todas las cosas que dice Francisco, pero que no necesitamos que la diga Francisco para saber que son urgentes, no se van a resolver solamente dentro de un palacio o el Parlamento, sino que va a depender mucho más de lo que podamos hacer cada uno y cada una en lo inmediato de los territorios. Pero bueno, también es parte de la unidad que territorio y palacio estén con puentes. Néstor. Buenas tardes a todos. Gracias, Luis, Verónica, Jocha, Santi también. Santiago, haceme señas si hablo mucho. Me conocés lo suficiente como para decir, Néstor, pará. Gracias a todos. Tengo una primera curiosidad que extendería este Zoom solo para que después el padre obispo Luis nos cuente cómo se hace una fiesta patronal virtual en Tartagal. Yo quiero saber cómo se hace eso. Y escribimos una encíclica sobre eso. Le hacemos anexo 1 de Evangelii Gaudium. ¿Cómo se hace? Después hay que canalizar. Yo tengo, sabe, padre Luis, que tenemos con Santiago la hipótesis de que la mayoría de los argentinos estamos en peligro de canonización súbita, así por principio, digamos. Así que si usted hace una buena fiesta de patronal virtual en Tartagal, ya tenemos un milagro. Así que lo proponemos ahí como santo en vida, ¿qué le parece? Bueno, no, muchas gracias. Son muchas cosas de primera vez, ¿no es cierto? Hay mucha cosa de novedad. Y decía esto porque de verdad me da curiosidad y me genera interés, porque el tema de saber cómo se organizan las fiestas es un tema muy de nuestra corriente política y social y muy del cristianismo, y el primer milagro tenía que ver con eso, ¿no? Cómo sigue la fiesta cuando se acaba uno de sus insumos, ¿no es cierto? Las bodas de Caná son algo así. Pero quería decir esto, escuchando un poco y también tratando de compartir, complementando un poquito lo que dijo Santiago de Factor Francisco. Ustedes un poco lo podrán ver después
en el portal. Ahí estaba tratando de compartir la pantalla un poquito, la tapa. ¿La ven? Ahí cuando... ¿no? Les voy a contar una cosa. Se ve bien, se ve bien. Les voy a contar una cosa que algunos ya saben. El año pasado, el 13 de septiembre, con Santiago tuvimos la oportunidad de estar con el Papa. Nos llamó, nos quiso conocer. Fuimos ahí un poco achuchados en el sentido, nos llama para retarnos, para decir que bajemos 2 cambios. No fue así, por suerte, nos recibió con mucha fraternidad. Y en un momento le mostramos impreso esto que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Y nosotros casi con alarde de qué desbordados que somos, cuánta gente pusimos, y el hombre miró así, se agarró la cruz un poco, levantó la vista, y Santiago le pregunté, ¿qué le parece? Claro, nosotros teníamos la idea de poner todo lo que podíamos, ¿no es cierto? Y él nos mira así y nos dice, faltan un montón, ¿no? Faltan un montón. Y así empezó la charla, y la verdad que nos confirmó. Es buen papa, vieron que la función de un papa es confirmar a los hermanos en la fe. Bueno, en eso nos funcionó, nos confirmó, en el sentido de que una de las hipótesis que manejamos es que hay que ampliar el rango de color y poner más gente, casi hasta el pastiche del collage, ¿no es cierto? Juntar cosas que muchas veces no se ven juntas y que todos entren, ¿no? Ese es el gesto y ese es el trabajo de un papa también. Un papa siempre es un todista. No estoy haciendo proselitismo político, pero el catolicismo es un todismo, ¿verdad? Casi etimológicamente, es que todos entren, que estén todos, una amplia unidad. Y ahí hay algo que creo que a todos nos impacta, ¿no? Porque además de que nos impresiona, creo que a todos nos ha impresionado, más allá de que, como todos sabemos, en Argentina la recepción del Papa ha sido en el tiempo que fue, en un escenario muy complejo y muy árido, y para decirlo de manera sencilla, el dispositivo, digamos, o la escena en que fue la primera recepción del Papa, no me gusta usar la palabra para no reproducirla, pero fue más o menos, para entendernos rápido, el de la grieta, ¿no? De un lado y del otro, es un dispositivo medio pobre en algún punto, que en parte subsiste, pero que también ha sido un poco superado. Como ir más allá de esos primeros contornos. Hay dos planteos del Papa que siempre comentamos con Santiago, y los compartimos en los distintos espacios en los que estamos, pero que en el último tiempo los miramos con más fuerza. Cuando salió el documento Querida Amazonia, antes de que empezara la cuarentena, o sea, hace mucho tiempo, pero no hace tanto, estaba bastante presente ahí, porque ahí habla ahí de las transformaciones por desborde. Transformaciones por desborde. Y nos pareció bien interesante. Después, teniendo eso en mente, escuchamos algunas cosas más que ya le había dicho a los jóvenes en el sínodo. No sé si está en el documento, pero sí lo dijo en alguna de sus alocuciones. Jueguen al borde. Es muy futbolero el Papa, ¿no? Tiene esas hablas. Otra cosa que a nosotros nos impresiona mucho es cómo nuestro decir está puesto ahí en San Pedro o en Santa Marta, eventualmente, urbi et orbi, ¿no? Palabras que vienen de acá. Siempre tenemos ahí el interrogante con Santiago de cómo se tradujo al latín primerear, ¿no? Que es una palabra también bastante futbolera. Y ahí quiere enganchar, ¿no? Con el tema de jugar al borde, desbordar, primerear. Son jugadas. A mí me parece que todos los escritos y los decires del Papa son muy potentes, pero que realmente toman sentido en sus gestos, ¿no? Incluso como escritos son escritos muy gestuales, muy gestuales. Y uno podría decir, nos interesa compartir, y es un poco lo que queremos compartir con ustedes también, ahora conversando y en las cosas que producimos, y ojalá encontrándonos de distintas maneras. Una cosa me parece a tener muy en cuenta de Francisco es sus jugadas gestuales y sus gestos jugados, ¿no? Porque realmente él hace algo ahí con la palabra que es muy linda, porque realmente el Papa argentino tiene que tomar ahí como el timón de la Iglesia Católica en un momento muy terrible de la Iglesia Católica, de crisis,
no sé si decirlo en presencia del obispo, pero casi medio en un momento medio de decadencia o de implosión, en todo caso, un momento muy exigido, ¿no? Todos lo sabemos. Y ahí me parece que ahí hace una jugada muy linda. El primer gesto jugado para mí es su nombre, todos lo sabemos. Pero a mí me gusta siempre rescatarlo, porque es como una contraseña de interpretación de casi todo lo demás. Él lo dice, vieron que hay un chiste sobre la humildad superior de Bergoglio como papa o como argentino excepcional. Hay un chiste que dice, cualquier argentino normal no se hubiera puesto Francisco. Cualquier argentino normal que llegara a papa se hubiera puesto Jesús II, ¿no? Y sin embargo se pone Francisco. Muchos se confunden, todavía circula, ¿no? Quien pone Francisco primero, y no es Francisco primero, es Francisco a secas, porque el primero remitiría a cierta cosa monárquica también, ¿no es cierto? No, Francisco a secas. Y él dice por los pobres, y efectivamente es por eso, él da esa explicación. Bueno, estamos hablando con tierras franciscanas, ¿verdad? Con un obispo franciscano, estamos hablando con Tartagal, Pichanal, Salta mismo, el NOA. Quiero decir que conozco mucho la zona, conozco mucho a Guaray, conozco mucho en la ciudad de Salta el barrio Solidaridad. Bueno, no es la diócesis de Orán, es la diócesis de al lado, pero he caminado mucho Salta y quiero mucho Salta, hace mucho que no voy. El Francisco de Asís, ¿no? Y me parece que traer esa figura tan luminosa, tan potente, es su principal jugada y la sigue siendo, y todo lo demás está articulado en lo que esa jugada trae. Es una jugada de nombre, pero también es, ¿cómo decirles? No es nada más los pobres. Yo me animo a agregar algo, lo decimos mucho con Santiago, nos animamos a agregar algo como una lectura más estructural. Es un nombre que tiene que ver con el tiempo también. Francisco de Asís es un hombre que viene después de la oscuridad del año 1000, digamos, donde parecía que se acababa el mundo y después no se acabó. Quizás estamos en una situación parecida. Cuando pasa ese momento más de miedo, de convulsiones, etc., aparece Francisco, y aparece también en el momento donde en sus formas más prematuras, más primigenias, más elementales, se está gestando lo que después va a ser el capitalismo. Y no por nada es el hijo de un mercader que renuncia a esa vida, se desnuda y sale a hacer otra cosa, ¿no? Y genera una magia que llega hasta hoy y de la que en este mismo momento nosotros estamos hablando, ¿verdad? Y que el Papa creo que trae ahí, en ese nombre, no solo la cuestión de los pobres, que por supuesto es central, sino de el tiempo de los pobres. Algo que tiene que ver con un tiempo de inflexión. Y ahí voy a dos o tres cositas más, muy cortas, para ponerlo acá, y vuelvo a lo de primeriar y a lo de las periferias. Y me permito agregar a una cosa más que rima también, y que no es casual que rime. Me gustaría inventar un neologismo nuevo, que sería primaverear. No es muy lejano a primerear, porque ustedes saben, primavera, por ejemplo, primavera en francés se dice printemps, primeros tiempos, ¿no? Es el tiempo del renacimiento, es cuando se empieza de nuevo. Nosotros con Santiago decimos mucho que es el Papa del fin del mundo, porque viene de acá, decimos el fin del mundo por no decirlo con la otra palabra más fuerte, ¿no? Acá donde el diablo perdió el poncho, o más fuerte se puede decir también. Pero también es el Papa del fin de un mundo, de una manera de entender lo que somos como humanidad, como sociedades, como democracias, también como iglesia. Pero a nosotros nos gusta decir, todo el fin del mundo es un recomienzo. El Papa es un Papa de recomienzo. Y por eso el primereo y la salida, ¿no? Por eso el primereo y la salida. Y entonces a mí me gustaba enganchar, primerear en las periferias, o ser capaces de primerear en las periferias y que en las periferias primeriemos. Perdón por el trabalenguas. Que seamos capaces de adelantar, que seamos capaces de plasmar, de mostrar. Me venía a la mente mientras pensaba decir esto y los escuchaba, en la Biblia es el almendro el que primerea, ¿no? Que le dice el vigía, no me acuerdo cuál es de los profetas, porque es el primero que florece.
el almendro, ¿no? Primerea en flores, primerea en primavera. Y yo creo que ahí hay una tarea de doble, diría, y también lo digo como invitación y como reflexión. A veces tenemos la sensación, ustedes nos contarán después cómo lo ven, que un poco el pensamiento de Francisco lo estamos recibiendo, bueno, bienvenido que lo estamos recibiendo, pero lo estamos recibiendo medio a destiempo, medio tarde. O sea, como que hay que meterle, porque es una oportunidad. Las primaveras tienen la verdad, y esto no lo digo como pesimista, sino como realista, las primaveras por definición duran poco. Son más intensas que largas, pero son fundamentales. Son fundamentales, ¿no? El poder construir una primavera puede alimentar una experiencia civilizatoria, personal o política un montón de tiempo. Miren el peronismo. ¿Cuántos fueron los años buenos del peronismo? Y fueron unos. ¿Cuánto duró? ¿Por qué duró? Y porque tuvo algo de primavera. Y no estoy haciendo proselitismo, también, abro paréntesis, también, si quieren, un poco. El Papa se enojaría porque no le gusta el proselitismo. Pero más que eso estoy tratando de describir un poco históricamente lo que es la experiencia de nuestro pueblo. Frente al debate que se da mucho, el Papa es peronista, nosotros decimos, bueno, más allá de lo que se pueda opinar, peronista puede ser o no, pero argentino es, así que algo de esa experiencia de pueblo que tenemos, sentimiento de pueblo, cuando el Papa dice pueblo, dice algo que resuena acá, en toda América Latina, pero dentro de América Latina, también de Argentina. Entonces, ser capaces de construir primaveras pastorales, populares, políticas, en las periferias, y compartirlas y articularlas, y si me permiten decirlo así, politizarlas. Yo sé que la palabra politizar en general, en el lenguaje común o habitual, es vista como negativa o como algo que hay que hacer, pero yo quisiera plantearla al revés, digamos, como algo que efectivamente hay que hacer, en el sentido de que algo siempre está siendo politizado, y entonces de lo que se trata no es tanto si se politiza o no, sino en qué sentido se politiza. Y yo, bueno, lo podemos decir en este ámbito privado que es el Zoom, creo realmente que hay que politizar la recepción del mensaje de Francisco, lo cual es algo inversamente inversamente en dirección a sectarizarlo. Y no es, perdonen, tengo un poquito de tos, no es partidizarlo, pero tampoco es dejar afuera lo partidario, y en todo caso, fundamentalmente, es una recepción de Francisco que toma partido, porque si hay algo que tiene los planteos de Francisco es que te invitan a tomar partido. Es un gesto que invita a otro gesto, ¿no? A mí me parece que esa es la gracia también de las jugadas gestuales y de los gestos jugados. Son gestos que invitan a una reacción que tiene que ser otro gesto preferentemente no simétrico, que se corresponde, pero no es simétrico, no repite. Me parece que el tema de repetir meramente los líderes, sean de la política, sean de la pastoral, sean de la cultura, no sirve. La invitación de Francisco, yo la leo así, con Santi lo decimos mucho, la invitación a hacer lío no es nada más a citar el tema de hacer lío, es hacer lío. ¿Cuál sería un lío más o menos a la altura del que propone el Papa? Y tiene que ser prácticamente que le moleste a él. No digo que le moleste mucho, pero medio al borde hay que ponerse, ¿no? Para que sea un lío como corresponde. Si no es obediencia. Obediencia ingeniosa acaso, pero obediencia al fin, ¿no? Entonces ahí hay un gran desafío, y digo lo último, el gran desafío de traducir el planteo de Francisco a todos los idiomas, a todos los conceptos, a todos los ámbitos, a todas las, bueno, en la Iglesia tenemos históricamente el concepto de inculturación, pero no es solo traducirlo a la cultura, es traducirlo a los sectores, traducirlos a las conversaciones que puedan conmover, en lo pequeño y en lo grande. Francisco, y con esto termino, la otra gran cosa me parece de él, no es la única, pero tiene muchas cosas que son como acentos muy fuertes, que es el tema de la alegría, ¿no? Alegría, primavera. La primera encíclica está a media escrita con Benedicto, es la luz de la fe. Es linda, se nota, las partes que agregó Francisco se renotan, y la siguiente ya no es la luz de la fe, es la alegría del Evangelio, ¿no? Ahí hay una cosa también que remite a la gestualidad, que remite al hacer, que remite
al compartir y remite a primerear y a primaverear, a articular una manera que algo, perdónenme, voy a usar una palabra quizás inapropiada para este momento, algo que contagie, algo que contagie. No solo que convenza, que deslumbre, sino realmente que contagie, que genere contacto. Y por eso me parece su cuestión tan fuerte con la misericordia, además, ¿no? Porque esa es una cosa ahí de cercanía, de juntarse. Politizarlo para mí es eso, traducirlo, para nosotros es esto, traducirlo a todos los idiomas sociales posibles, escuchar algo de lo nuestro dicho desde otro lado y transformarlo en decisiones y en encuentro. Eso nomás. Gracias, Néstor. Gracias. Ahí se estaba ahí con lo último, llegó con lo último. Che, bueno, un lujo, una alegría, ahí para seguir en línea con el Gaudium que dice Néstor. Creo que gran parte de esto del desafío es cómo poner y cómo atravesar los momentos también oscuros, difíciles que van pasando. Creo que en gran medida también el aporte que puede hacer, más que el pensamiento de Francisco, la larga tradición del cristianismo, ¿no? Es cómo atravesar la oscuridad. Con seguridad que no empezaron los momentos oscuros con la pandemia, con seguridad que no, pero que vamos a necesitar para volver a poner dignidad, a poner felicidad, a poner mesas que tengan algo más que ver con el banquete que con solamente la subsistencia. Vamos a necesitar mucho de esa energía y de esa fuerza mesiánica, dice el cristianismo, para poder atravesar estos tiempos. Y un poco también lo que está de fondo en Factor Francisco es poder cruzar también mística y política, que la necesitamos. Recién se me venía a la mente una frase de Scalabrini Ortiz, que su célebre libro, que se llama El hombre que está solo y espera, empieza con esta frase: creer, he allí toda la magia de la vida. Y algo de eso también tenemos que tener, ¿no? Un poco de fe y de creencia. Digo un poco porque también tenemos que tener rigurosidad y mucha frialdad también para atravesar momentos. Pero que si no tenemos ese plus de vida, ese plus de luz, ese plus de alegría que solo da la fe, va a estar difícil. Y como sabemos que la cosa viene oscura, también hacemos una apuesta. Creo que Factor Francisco, no sé, ahí Néstor, vos querías agregar algo más, me parece. Creo que también un poco Factor Francisco, la apuesta por los colores es también la apuesta por la alegría y una fe en que necesitamos ese plus. No, quería hacerle una pregunta corta, porque los Zoom no los podemos hacer muy largos, ¿no? Porque es más difícil de sostener, pero quisiera preguntarle al padre obispo Luis, a Jocha y a Verónica, ¿cómo lo ven en Salta en ese sentido, la recepción de Francisco? Pero sabemos que nos referimos no solo a la recepción del mensaje papal, sino a cómo se va articulando de una manera. Ya algo dijeron, pero si pudieran decir, me corrijo, no tanto cómo lo ven, sino cuál es el principal desafío que ven para Salta en ese sentido, en el ámbito en que cada uno está o en el de otro. Bueno, yo quisiera contestar simplemente con lo nuevo que trae Querida Amazonía, que es esta carta después del sínodo de la Amazonía, después de una gran escucha y de una gran consulta a muchos actores de la Amazonía. El Papa Francisco habla de sueños, y los sueños tienen que ver con estos 4 sueños, que es el sueño social, el sueño ecológico, el sueño cultural y el sueño eclesial.
es decir, que implican un nuevo modo de estar acompañando las realidades a partir de una cuestión que es muy fuerte cuando él habla en Querida Amazonía de que la Iglesia se compromete a ser aliada de los pueblos amazónicos. Cambiemos amazónicos y digamos los pueblos originarios del Chaco salteño o digamos de toda la zona, o de todo el país, porque los pueblos originarios están en todo el país. Entonces, esto se los comparto textualmente. Ser aliada, una iglesia aliada de los pueblos amazónicos para denunciar los atentados contra la vida de las comunidades indígenas, los proyectos que afectan al medio ambiente, la falta de demarcación de sus territorios. Nosotros hicimos, con motivo de la celebración en la diócesis, un encuentro basado en la Cajonat, que es una comunidad que tiene un fallo que ustedes deben conocer, los salteños, un fallo a favor de las comunidades, que es por primera vez en la historia de que el Estado argentino pierde un conflicto con los pueblos originarios. Bueno, pero esto para decir esto, que el tema de la demarcación de los territorios, así como también el modelo de desarrollo depredador y ecocida. Yo creo que, digo, para sintetizar, esto traduzcámoslo y bueno, y Vero, que estás en la parte política, saber todo lo que esto significa políticamente en Salta, y también de los distintos actores, Jocha también, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que a mí me gusta esto porque el Papa nos plantea un sueño, ¿no? Un sueño, es decir, soñemos a pesar de la dureza de cosas. Y después otra cosa, a partir también, para agregar, porque por un comentario por ahí, el Papa está hablando no de, después, cuando habla de la pospandemia, no habla que hay que reconstruir, hay que regenerar, hay que comenzar de nuevo. Esa categoría de primavera que utilizaste me gustó mucho, porque me parece que sintetiza de alguna manera este nuevo camino que tenemos que recorrer juntos, y es un camino juntos, no es un sector, no es... y aquí la clave es la unidad, obviamente, ¿no es cierto?, la clave central, pero me parece que esto de animarnos a soñar juntos, pero es claro, es un sueño que implica alianzas concretas, ¿no? Que es esto que quería traer como concretizarlo a nuestra realidad de lo que es la diócesis de Orán, que son los departamentos más vulnerables de nuestra Salta norteña. Gracias. Gracias, Luis. Muy bueno. Jocha. Ahí me complicó un poco la pregunta. Yo siento como dos puntos. Por un lado, como Iglesia Católica, creo que el desafío aquí en Salta, yo no es que quiera ser negativo, pero me parece que nos toca un llamado a la conversión. De ser una provincia muy creyente, muy católica y con grandes índices de injusticia y desigualdad. Y lo mencionábamos hace poquito, una clase política católica en su mayoría, que el Papa Francisco no pasa ni cerca de ese tipo de pensamiento, digamos. Entonces me parece que como Iglesia Católica un llamado entre todos, no solamente para algunos sectores, sino a la conversión, a poder generar espacios de encuentro cuando pase esta pandemia, porque acá la virtualidad se nos complica porque la conexión nunca es buena, pero sí generar espacios de encuentro, de lectura, de discernimiento y de acción en conjunto, como Iglesia Católica, y entre lo que es el laicado, el pueblo de Dios, junto con nuestros sacerdotes, nuestro obispo Luis, que está muy presente, y
y cómo ir articulando también los puentes y los lazos entre otros sectores de la sociedad aquí en la provincia de Salta. Y después el desafío también como militancia, acá en el caso de Salta, me parece que tiene que ver, nosotros la mayoría hemos leído al Papa Francisco, seamos creyentes o no, digamos, como un líder social que en los últimos años ha iluminado mucho en tiempos de mucha oscuridad, creo que lo mencionaba Vero, y también el desafío es cómo poder ir haciendo carne y cómo poder ir dando pequeños pasos y conquistas en el sentido de los derechos que faltan conquistar, que mencionaba Vero. Así que pensaba como esas dos cosas. Y por último, algo que mencionaba Santi de esto del catolicismo, de que hay que pasar la noche, hay que pasar la oscuridad, y se me venía, bueno, la poesía de San Juan de la Cruz, ¿no? De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra, algo así dice San Juan de la Cruz, y dejarnos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la sed que tenemos como iglesia, como movimientos sociales? Y vinculándolo con algo que decía Francisco, ya no me acuerdo en qué texto, pero Francisco se preguntaba, ¿quiénes lloraron hoy? ¿Quiénes sufrieron hoy? Y me parece que ahí están los dos ejes y las dos preguntas que nos pueden impulsar y nos pueden animar a seguir construyendo lazos de unidad para conquistar derechos principalmente. ¿Cuál es la sed que nos alumbra y quiénes lloraron, quiénes sufrieron hoy? Gracias, Jocha. Verónica. Sí, yo quisiera destacar, creo que el pensamiento, la palabra y la obra, la experiencia que viene haciendo Francisco en su papado, ha vinculado a grandes sectores de lo más vulnerado de Salta, a la lucha, y en esa lucha y en esa unidad que se ha gestado, la Iglesia Católica particularmente le abrió las puertas a las organizaciones, no solo Luis, allá en Orán, en el norte más alejado de este centro de aquí, de los puertos de la zona centro del país. No solo, decía, el obispado de Orán le abrió las puertas a las organizaciones sociales y ha estado siempre recibiendo y charlando con las compañeras y compañeros, y reflexionando y ayudando a resolver los problemas más elementales, como no tener comida, agua, techo, las represiones cuando se lucha, sino que también el obispo en Salta abrió la catedral en una marcha histórica que se hizo con todas las organizaciones, y se celebró una misa ahí, diría yo, en la Plaza 9 de Julio, en las puertas, con todas las organizaciones que marcharon desde toda la provincia, en la última etapa del gobierno de Macri, donde ya era insostenible el hambre. Después se declaró la emergencia alimentaria en el país, y creo que la palabra y la experiencia de Francisco ha generado ese vínculo y esa primavera y esa influencia en los líderes religiosos, en los obispos que están en Salta trabajando, que se han puesto a la par de los compañeros más sufridos. Y creo que el pueblo salteño tiene muy en claro esa expresión de gratitud de Francisco que manifestaba Jocha en la carta que le envió a los movimientos sociales, pero no solo a los movimientos, sino a todos los pobres del mundo, y particularmente en nuestra región acá, donde Francisco agradece la lucha y el vigor de la lucha de los pueblos, ¿no? Entonces creo que creo que hay que ponerle más alegría a la primavera, y insisto con lo que decía, yo soy muy optimista, y creo que el proceso que estamos dando, sí tenemos que darle mucha más potencia, mucha más alegría. La lucha para nosotros por lo menos siempre implica estar felices, estar con alegría, transmitirles al compañero la esperanza, la fe, dirían ustedes, de que es posible transformar todo esto, y que estamos en ese camino, y que es una obligación moral de la sociedad argentina, y de todas y de todos y de todes, de poder avanzar en derechos, de poder resolver problemas tan básicos como el agua y la comida, que no están garantizados en pleno siglo XXI entre nuestras comunidades indígenas, que no están garantizados en los barrios y en las villas, que cuando se viene la pandemia siempre va a venir a liquidar a los más vulnerados, a las que estamos, ¿no?, sin mayores posibilidades de enfrentar
una enfermedad cualquiera, y en Salta encima ahí en Orante tienen el dengue, el hambre, sumado al coronavirus, o sea, un cóctel explosivo donde a eso hay que dar respuesta, y bueno, ahí están los compañeros bancando, están las iglesias, están las organizaciones, y bueno, creo que realmente a este proceso coincido con tu propuesta, Néstor, y le vamos a poner más alegría todavía. Muy bien. Bueno, siendo las 7:30 ya, sabiendo que dentro de un rato comienza la celebración virtual de las fiestas patronales de Tartagal. ¿Qué tiene que No contar? que estaría bueno para cerrar quizás un comentario de que cómo hay intriga, evidentemente hay intriga, así que, pero no, me parece muy bueno poder encontrarnos, y esto diciéndolo también desde Buenos Aires, como decía, más allá de que el Centro Nueva Tierra históricamente ha tenido una presencia siempre federal, con esa lógica. Néstor y sus mil historias por diferentes lugares del país, y tantos otros pueden decirlo, pero creo que también como parte de los desafíos que tenemos como nación y como argentinos, es descentrarnos. En esto, muchas veces, cuando se habla del interior de la Argentina, creo que cometemos un error en decirlo el interior. Es en todo caso la profundidad de la patria, o el lugar de donde puede venir quizás algo realmente novedoso para el futuro. Néstor, algo para cerrar en todo caso. Así sea, podría decir, para cerrar. No, Luis, un comentario sobre Tartagal que va a pasar mañana, y bueno, ya con eso cerramos. No, simplemente que, bueno, la realidad de Salta es que se ha abierto ya las posibilidades de reunirse, pero bueno, se ha determinado aquí, junto con las autoridades de Tartagal, mantener virtualmente. ¿Qué valor tiene esto de lo virtual? Es que la familia va a celebrar en familia. Es decir, nuestra gente no deja de celebrar porque estemos en pandemia. Por eso que justamente tenemos uno de los criterios era no comenzar la apertura de la participación de la gente, de los fieles, durante la fiesta patronal, porque es imposible que no se aglomere gente. ¿Por qué? Porque la devoción popular tiene que ver con el modo de expresión de la fe que tiene nuestro pueblo, que es a través del encuentro, del contacto. Y además, concretamente, para mí como obispo es muy difícil, me resulta muy difícil celebrar con la gente, porque es imposible, ¿qué le voy a decir? Es imposible no tocar. La gente quiere encontrarse, quiere tocar, quiere expresar, es el modo de la manifestación. Entonces, bueno, esto que es virtual, no es tan virtual porque de alguna manera cada familia celebra. Así que, bueno, mañana tenemos el Te Deum, que será a las 9 de la mañana, será transmitido por las redes que busquen de Tartagal, y a la noche la misa de la celebración patronal, que también será por toda transmisión de los medios y de las redes. Así que, bueno, que San Antonio, invoquémoslo y agradezcámoslo, porque es el padre de los pobres, es el que simbólicamente ese pan de San Antonio significa, es muy fuerte para nuestra gente, que significa compartir el pan. No hay celebración de una fiesta si no se comparte el pan. Y creo que ese es el gran mensaje o la buena noticia, ¿no es cierto?, que podemos, que va a recibir la gente, ¿no? Es decir, celebrar a San Antonio hay que seguir compartiendo el pan. Y esto nuestra gente lo entiende muy bien. Así que gracias, que Dios lo bendiga a todos, paz y bien. Grande. Bueno, saludos a todos, muchas gracias, y ojalá que
y ojalá que pronto podamos esto mismo, pronto o el tiempo que sea, hacerlo allá en Salta y después sí, cantar o bailar una chacarera y comer unas empanadas y esas cosas que nos gusta también, que en definitiva es lo que le termina dando sabor a todos los esfuerzos, a todos los pesares, a las luchas y bueno, que se venga la primavera pronto. Gracias, un abrazo inmenso para todos. Dale, saludos a todos, Felicidades allá por Tartagal. Chau, chau.